Shalom a todos, bienvenidos a Sefarad TV. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de los caraítas. ¿Quiénes son los judíos caraítas? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia principal entre estos judíos o esta forma de judaísmo con respecto al judaísmo tradicional? Sus orígenes. ¿Qué sabemos de estas personas llamadas así, judíos caraítas, que no es más que precisamente pues una secta del judaísmo tradicional? Lo cierto es que esta corriente religiosa del judaísmo proviene de la palabra hebrea Qura'it, lectores. También son conocidos como Benei Mikra, hijos de las escrituras o estudiantes de las escrituras, también como le quieran traducir. Y según ellos rechazan completamente la Torá oral. Ellos solamente aceptan como texto principal el Tanaj, la escritura escrita, pero rechazan completamente el Talmud y toda interpretación de lo que reconocemos como la Torá oral. Para ellos solamente el texto escrito es sagrado, lo que se llama el Tanaj, que para aquellos que no saben, Tanaj es la abreviación de Torá, Nevi'im, Ketuvim, o sea, de la Torá, que es la ley, número 5 libros de Moisés, Nevi'im, los profetas, Ketuvim, los escritos generales, y de ahí tenemos el acróstico de la palabra Tanaj. Pues los caraítas solamente reconocen al Tanaj de mayor autoridad como algo inspirado y rechazan completamente al judaísmo tradicional y toda la explicación de la Torá oral. Se sabe que es una corriente del judaísmo que surgió en Babilonia durante la época del exilio, pero no sabemos con certeza en qué año en específico pues podríamos llamar o denominar como fecha fundacional de esta secta del judaísmo. Se sabe que hay evidencias de obras litúrgicas, cancioneros, poemas que datan de los años 348, 359 y 439, pues que podríamos citar fechas de esta nueva corriente del judaísmo, los llamados caraítas. En una carta al gobernador islámico de Egipto llamado Amr ibn al-As, que data del año 641, allí pues este gobernador de Egipto le ordena a la comunidad judía tradicional de la ciudad que pues permitieran a los caraítas practicar su religión como quisieran y que pues les dejara celebrar las fiestas como desearan, etcétera, etcétera, y que no se metieran con ellos. Pues esto es algo bien conocido de parte de los islámicos en el pasado, daban cierta libertad religiosa a las personas pues, que estaban dentro de sus territorios. Hay que mencionar que hay ciertas personalidades como Abraham Geiger, que tiene una teoría que dice que los caraítas son una continuación del judaísmo de los saduceos. Como saben, en la época del segundo templo habían diferentes grupos como los fariseos, Prushim, que son los rabinos de verdad del pueblo, los rabinos tradicionales. Pero habían ciertas sectas como los saduceos, los esenios, los celotes y entre otros grupos. Abraham, este investigador, dice que los caraítas son una continuación de los saduceos, con toda una teoría de que dice que en el siglo VIII y IX todavía habían saduceos y que pasaron los textos a los caraítas y demás y demás. Pero hay otro investigador llamado Bernard Revel que comenta de que muestra ciertas pruebas desmintiendo completamente esta teoría. O sea que hay todo un misterio en el origen, el funcionamiento o desarrollo de esta corriente dentro del judaísmo. Lógicamente se apartó. Y sabemos que en el siglo VIII de la era común, un tal Anán ben David, eso fue en los años 715-795, fue un líder judío del exilio en Babilonia, que fue uno de los principales, vamos a decir, precursores de esta corriente de los caraítas. Esta persona escribió un libro llamado Libro de los Mandamientos, donde pues planteaba que cada cual es responsable de leer por sí mismo la escritura y de interpretarla a sí mismo. Rechazaba completamente la enseñanza del Talmud y de toda la tradición oral escrita, la explicación del texto escrito.
y que pues cada cual interpretaba como quisiera los textos y rechazaba las enseñanzas de los rabinos. Para aquellos que no saben, el Talmud es la comprensión de la Mishnah escrita por Rabbi Yehuda Hanassi, la Mishnah que es la Torah oral, y la Gemara que es la explicación a la Mishnah. Tanto la Mishnah como la Gemara forman el Talmud, o sea que es la explicación de la ley escrita, etc. Entonces este tal Anán pues se levantó con estas ideas y fundó un grupo que promovía este tipo de ideas. Incluso enviaron cartas al califa, el califa de los islámicos en aquella época. Pues si recordamos, todo el Medio Oriente estaba dominado por el imperio islámico, por el califato abasid, y los que estaban dentro pues tenían que someterse o estaban sujetos a lo que determinaran pues los califas. Y este tal Anán pues envió una carta donde exigía que se reconociera a su grupo también como parte o un grupo reconocido dentro del judaísmo, pues solamente los califas reconocían hasta aquella época a los rabinos tradicionales. Al final este tal Anán consiguió que el califa abasid le concediera pues esta libertad religiosa y que practicara su religión como quisiera y que nadie se metiera con ellos. Los seguidores de este hombre fueron conocidos como ananitas, quienes a la muerte de este señor pues se van a juntar también con otros grupos de judíos antitalmúdicos en contra de la enseñanza de los rabinos, y pues va a comenzar a moldearse todo este movimiento de los caraítas, donde pues vamos a llegar que en el siglo X el gran rabino de la comunidad judía a nivel mundial, pero principalmente bien querido dentro del mundo sefaradí, el rabino sefaradí Rabbi Saadia Gaon, pues se va a oponer fuertemente a ellos y los va a excomulgar completamente, como se le llama un ban, que es excomulgados completamente del judaísmo por este tipo de enseñanzas. Con el tiempo estas personas se siguen fusionando y este grupo se va haciendo fuerte. Vamos a ver cómo se van a extender hasta Israel, se extienden hacia Siria, se extienden hacia Egipto, y incluso hay quienes dicen que llegaron hasta España, que en aquella época era conocido como Al-Ándalus, y hasta allí se dice que llegaron la influencia de los caraítas. Más tarde incluso se afirma que cuando los cruzados llegan a Jerusalén, pues destruyeron sus sinagogas y les echaron de allí, y más tarde cuando la ciudad fue recuperada pues por el imperio islámico, pues los caraítas volvieron a la ciudad, les reconstruyeron las sinagogas y demás. O sea que también pasaron ellos por ciertos periodos difíciles. Con el tiempo incluso se dice de que llegaron a extenderse hasta Europa, con lo que más tarde por Crimea, por Polonia, se dice que también llegaron hasta Lituania, etcétera, etcétera. O sea que se fueron extendiendo con el paso del tiempo. En tiempos modernos vamos a tener una figura importante dentro de este movimiento, y es al señor Mordejai Abraham Alfandari, fallecido en el año 1999, donde le va a aportar un gran auge o fuerza a este movimiento de los caraítas. Y se dice que más tarde, en el año 2007, los primeros 14 conversos son aceptados dentro de este movimiento, donde pues se hizo toda una ceremonia de recibimiento y demás, donde por primera vez en 500 años pues el grupo de los caraítas aceptaba conversiones. Y según se dice, al parecer cada cierto tiempo pues siguen aceptando conversiones, pues parece ser que era algo ajeno en el pasado, y ahora están aceptando nuevos conversos. Y según se afirma, el total de estas personas es de unos 25.000 en la tierra de Israel. O sea que un grupo que no tan grande, pero un grupo pequeño, que está luchando quizás por sobrevivir, si lo pudiéramos llamar así. Ahora, ¿cuáles son algunas de las diferencias principales de los caraítas y del judaísmo tradicional? Ahora, antes de entrar en este punto, me olvidé mencionar de que con la fundación del Estado de Israel,
pues hubo cierto conflicto entre el judaísmo tradicional y estas sectas, si se debía permitir a estas personas emigrar a la tierra de Israel, sí o no. Al final el Estado permitió pues todos aquellos que desearan regresar a Israel pues podrían hacerlo, donde tienen su sinagoga y demás. Y incluso pues ciertos rabinos tradicionales pues han admitido que los caraítas son judíos 100% como tales, y pues todo aquel que desea ir a Israel pues tiene que ir. Si desea emigrar a Israel pues está permitido. Incluso había ciertos debates si algunos deseaban retornar al judaísmo ortodoxo, si tendrían que pasar por una conversión, etcétera. Pero al final se determinó de que eso no es necesario. Al parecer pues se consideran como judíos 100%. Ahora, ¿cuáles son las diferencias principales entre el grupo de los caraítas y el judaísmo tradicional? Bueno, yo diría que lo más destacado del movimiento de los caraítas es precisamente la forma en que ellos le interpretan el texto de la Torá y lo que ellos reconocen como escrituras sagradas. Como ya mencioné, para ellos el Tanaj, la Torá escrita, es el único texto que es sagrado, y rechazan completamente toda otra pues escrito, el Talmud, toda la enseñanza rabínica, la rechazan. Pero no solo eso, según ellos, cada persona puede interpretar por sí mismo el texto escrito. O sea, ellos no siguen a una persona como de darle relevancia a la enseñanza de ningún rabino ni a nadie. Según ellos, cada persona es responsable, como un ser humano, a leer por sí misma la escritura y interpretarla según su propio razonamiento y según él le conviene para sí mismo. Y cada cual, según ellos, es responsable delante de Dios, y cada cual interpreta como quiere, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su entendimiento. Una idea completamente que está ajena a la tradición y enseñanza del judaísmo tradicional. Según se dice incluso, y cito textualmente, un escrito de una personalidad importante dentro del movimiento caraíta, según ellos, pues está prohibido seguir la enseñanza de cualquier persona para que no sea enseñanza propia de sí mismo. Un tal Daniel Al-Qumisi, en una carta que escribió llamada Epístola a la Dispersión, él dice lo siguiente: porque cualquiera que se apoye ciegamente en alguno de los maestros del exilio, refiriéndose a los grandes rabanim de Babilonia en aquella época, sin investigar bien conforme a su propia sabiduría, es como el que practica la idolatría. Así que ya vemos aquí el choque fuerte que existe entre esta secta y el judaísmo tradicional. Así que, como vemos, para ellos cada cual interpreta el texto como quiere, no siga a más nadie, y pues cada cual que responda delante de Dios, y que nadie se mete en los asuntos de nadie. Cada cual ahí tienen ellos pues la manera de interpretar la escritura como a ellos les parece. Pues estas son algunas de las ideas principales de este movimiento de los caraítas, una secta del judaísmo que ha llegado hasta el día de hoy. Hemos visto cómo a través de las épocas muchos rabinos se opusieron fuertemente a ellos, como el gran rabí Sadia Gaón, y pues hasta el día de hoy pues esta secta existe en Israel y en otras partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Y bueno, son judíos como tal, pero tienen pues precisamente este rechazo a la Torá oral y siguen sus propias enseñanzas y su propia interpretación, como ya mencioné, como cada cual la quiere interpretar y la quiera seguir. Son algunas ideas, espero que la información haya sido de interés y espero verlos en el próximo encuentro. Tengan buen día y shalom.